Bien, y hasta ahora estamos de regreso con Panamá Hoy y por supuesto que en los últimos días ha sido noticia las denuncias por maltratos y discriminación en el INSAM, Instituto Nacional de Salud Mental, antes conocido como el Doctora, prenda el psiquiátrico. micrófono, por favor. Las humillaciones, el maltrato, la discriminación son algunas de las irregularidades que denunciaron a la prensa, al diario La Prensa, pacientes que han estado en ese centro de atención de salud mental. A esta hora de la mañana nos acompaña la psiquiatra Juana Herrera, la directora del INSAM, que nos habla en este momento a Radio Panamá de forma exclusiva. Doctora, muy buenos días. Yo quisiera saber cuál fue su impresión, su primera reacción cuando comienza usted a leer estas denuncias que han hecho algunos pacientes que han estado justamente en la institución que usted dirige. Bueno, mira, quiero decirle gracias primero que todo por la entrevista y la oportunidad de darle la otra versión a la comunidad que nos escucha. Nosotros como directora de la institución tuvimos conocimiento a través de la información del coordinador y jefe de sala de una situación que presentaba una paciente que presentó una queja durante el pase de visita. Se recogió, el médico llevó y presentó un escrito a la dirección. Comenzamos a hacer todo el proceso de llamar a los departamentos involucrados y recoger toda una información para poder darle curso, porque cuando se habla de temas de maltrato y temas de otra índole, nosotros tenemos que ser garantes de los derechos de nuestros pacientes. Entonces, había un señalamiento por parte de la paciente que nos manifestaron el equipo de sala y procedimos como un supuesto evento de abuso o de los delitos sexuales. Siendo así, nosotros procedimos a notificar al señor ministro de Salud de la situación y se establece la hoja de ruta que teníamos que seguir. Uno, estos tipos de delitos hay que, una vez que un funcionario público, un servidor público tiene conocimiento, debe hacer la denuncia. Aunque la persona afectada no haga la denuncia en el Ministerio Público, es una responsabilidad nuestra. Al conocerse, se informó a nuestro jefe superior y procedimos a hacer la denuncia ante el Ministerio Público por un supuesto acto de delito sexual. Eso se hizo el día 26 de agosto, como varios días, muchos días antes de lo que usted me está mencionando. Además de eso, esto tiene dos aristas o dos caminos. Uno, el aspecto legal, que procedimos a hacerlo inmediatamente, y el aspecto administrativo, que era que sus jefes inmediatos empezaran a hacer la investigación, recopilaran, hicieran el proceso debido para poder entonces llevar el caso, como bien lo señaló también el ministro nuestro, de hacer una separación del cargo mientras dure la investigación. Esas dos cosas o esos dos procesos, guardando lo que debe hacerse, lo realizamos en ese periodo. Entonces, doctora, es decir, que es un caso aislado, estamos hablando de un caso aislado. Sí, yo estoy diciéndole de lo que nosotros, lo que lleva inmediatamente cuando tenemos conocimiento, qué es lo que procede. Porque nosotros somos defensores de los derechos de los pacientes y de los usuarios con trastornos mentales desde muchos años atrás, no desde ahora, desde siempre, y no tenemos tolerancia para eso, pero tenemos que seguir el debido proceso. Eso también quiero dejarlo sentado. Nosotros inmediatamente que conocimos eso, y hay otros dos casos, no de esa índole, pero hay un caso de un paciente que se quejó por su preferencia sexual, se había sentido excluido o se había sentido maltratado y puso la denuncia en la Defensoría del Pueblo. Esa persona, la Defensoría del Pueblo nos mandó una nota, abrimos, le contestamos que cuando quisieran viniera, la Defensoría del Pueblo vino y ya estaba próximo a dictar sus conclusiones.
surge todo esto y la Defensoría nos llama y nos pide que quieren hacer una segunda inspección y en el día de ayer la realizan. Así que ellos estarán emitiendo su criterio la próxima semana. Ese es un segundo caso. Y un tercer caso de un paciente que también era alrededor de un personal, se le notificó a la que no implicaba el delito de lo que estamos hablando, que no se sintió atendido adecuadamente, se le pasó al departamento de enfermería para que le diera curso a la investigación. Además de eso, nosotros tenemos una comisión de incidente crítico, que es el que ventila si en las salas hay una situación o en los centros de atención hay una, si no la persona, el funcionario o el paciente no se siente satisfecho, se deriva para allá la queja y entonces se procede a hacer las investigaciones. En este caso, nosotros actuamos inmediatamente. Y quiero decirles que guardando el debido proceso, nosotros procedimos inmediatamente a comunicarle al jefe máximo del Ministerio de Salud y aquí estamos. Doctor Herrera, buenos días. Yo quiero aclarar, usted maneja entonces 3 denuncias por irregularidades en la institución que usted dirige y esas tres quejas que usted ha trasladado a las autoridades correspondientes, es lo que nos explica. Mi pregunta es si esas 3 quejas coinciden con los casos que ha publicado la periodista Flor Misrachi en la prensa o los casos que ella publica, usted no tenía conocimiento de esos casos, son otros. No, son dos de ellos y el tercero que nosotros lo manejamos a través de los departamentos de enfermería y son los mismos, es lo que quiero. Son tres, son los mismos. Hay no sé cuánto, 8, no sé cuánto es que señala que hasta se va hasta el 2016, 2000. Eso usted no lo sabía. No, eso no teníamos conocimiento. Yo en el 16 no estaba de directora de la institución. Yo entro a la institución en el 2019, el 10 de julio del 2019 entro a la institución y lo que yo recibo, yo le doy curso, que son estos 3 casos, apreciadas periodistas. Doctora, me preguntan también, estaba leyendo que van 12 testimonios y que 4 de ellos son de abuso sexual. ¿Usted qué explicación nos da sobre eso? Yo, lo que entró a mi oficina, lo que entró a mi conocimiento, yo le he dado curso. Porque la paciente presentó una queja al equipo que estaba pasando visita e inmediatamente se actuó. No puedo hablar del resto hasta que, bueno, se pueda investigar, ahí se dan nombres, yo tendría que entrar a verificar los nombres que dicen ahí versus los expedientes. Pero sí les quiero decir, lo que nosotros conocemos, lo que nos llega a nosotros lo procesamos desde el 2019 para acá. El Ministerio Público ha iniciado una investigación de oficio a raíz de la publicación. ¿Ustedes no han hecho ninguna investigación a raíz de la publicación? Nosotros, la publicación salió después de que nosotros hicimos la denuncia al Ministerio. Me refiero a los otros casos. No, es que los otros casos, es decir, mire, la ley dice que si el funcionario público tiene conocimiento de un acto de este tipo, está en la obligación de hacer la denuncia correspondiente. Entonces, nosotros nos enteramos del caso porque llegó a nuestra oficina y nosotros procedimos a hacer lo que nos establece la ley y nos obliga y nos da la pauta para hacerlo. Doctora, me llega información que se demoraron 13 meses en responder a la Defensoría del Pueblo de julio del 2020 a agosto del 2021 y que se enviaron 3 oficios y no respondieron. ¿Qué pasó allí? Sí, mire, yo quiero decirles que sí tienen que hacer un alto. El año 2020 no era un año común y corriente. Si la Defensoría del Pueblo tiene puertas abiertas, la Comisión de Derechos Humanos tiene puertas abiertas, pero veníamos de una pandemia y estamos en una pandemia que estamos ya bajando o por lo menos ya se ha empezado a salir. Pero ustedes recordarán que en junio del 2020
nosotros tuvimos que abrir un consultorio transitorio porque los centros de salud estaban, el personal, unos estaban en teletrabajo por las condiciones de su edad y de condiciones crónicas, otros estaban apoyando los hospitales, hoteles hospitales, y otros estaban dándole directamente atención a los pacientes que estaban con COVID y que necesitaban pues, otro tipo de apoyo. Entonces los centros de salud estaban prácticamente trabajando al mínimo y todo dirigido hacia el COVID. Ese periodo, el INSAN abre un consultorio transitorio en la entrada, no pasando sino en la entrada. El que conoce el INSAN sabe que tenemos un lugar donde se hacen reuniones, que es un lugar abierto. Ahí instalamos un consultorio transitorio y vimos más de 3,000 pacientes que no tenían dónde ir. Se les evaluaba. El que tenía criterio de hospitalizarse se mandaba a hospitalizar, y además de eso venían a buscar recetas con medicamentos a través de recetas que tenían porque no encontraban en otro lugar. Adicional a eso, establecimos 2 líneas telefónicas de apoyo psicológico a las personas porque no tenían dónde ir y querían buscar ese apoyo de alguna manera, esa orientación. Pero entonces el tema de la pandemia es lo que desvía, hace que se desvíe o que se demore esa respuesta a la Defensoría. Ese tema, y le quiero decir que tendría que revisar, pero la Defensoría siempre le hemos contestado y le hemos dado curso también a las solicitudes que nos hacen. Incluso si la Defensoría, nosotros no le contestamos, ellos pueden llegar y nosotros no podemos decirle que no entren. Doctora, la Defensoría, incluso quiero decirlo, vino al INSAN en un momento, la defensora adjunta vino con una donación para los pacientes que tenemos aquí en plena pandemia. Entonces, no significa que teníamos puertas cerradas. Entonces, tendríamos que revisar ese aspecto para ver qué ha pasado, porque nosotros tenemos un responsable de notas judiciales, que es un experto, un médico experto en psiquiatría forense, pero que es experto en nota judicial y todo lo que tenga que ver con esto de respuesta, que es el responsable de contestarlo, y yo lo firmo por conducto o lo firma su directora de nuestra institución. Doctora Juana, usted es una psiquiatra de una trayectoria larga y reconocida en este país, y tanto Mirna como yo hemos tenido la oportunidad de entrevistarla muchísimas veces y hacer reportaje con usted, y la verdad yo lamento que usted esté en medio de esta situación que me parece bien complicada, pero usted además es psiquiatra y atiende pacientes, y usted no cree que un paciente que está denunciando que ha sido víctima de actos libidinosos, de humillaciones, de maltrato, hasta de amenazas, y bueno, ni decir el de violación sexual o de que le han tocado. Supuesto, sí. Bueno, pero es un paciente suyo. Sí. O sea, usted no solamente es la directora, sino que usted también es psiquiatra. ¿No le parece que cualquier explicación que diga que no se le atiende de la forma expedita es revictimizar a esa persona que ya tiene un padecimiento de salud mental, que muchos de ellos acudieron al centro de forma voluntaria buscando ayuda porque estaban viviendo una situación de crisis personal y, como quien dice, sale peor de allí? Entonces eso asusta a cualquiera que esté pasando por una crisis y que tal vez pensaba que podía llegar al instituto y recibir ayuda. Eso no lo deja nada bien. Por supuesto, y no crea que no solamente yo como psiquiatra, sino con el resto de las personas que trabajamos aquí. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis y decirles que cuando yo fui directora en el 2004 al 2008, nosotros dejamos un número de funcionarios de casi 500 funcionarios en esta institución. Cuando nosotros asumimos, en el 2019 habían 250 funcionarios, es decir, que el 50% menos de lo que había años atrás. Eso implica un aumento del trabajo de esos funcionarios con respecto a lo que tiene que dar, y yo quiero decirle que eso es un factor que nosotros planteamos de inicio, que eso tendríamos que valorarlo y ver cómo podríamos mejorar.
Lo otro que quiero decirle y dejarlo taxativamente claro, lo que yo tenga conocimiento aquí y donde sea con respecto a un paciente, sobre todo a paciente mental o cualquier paciente que declare o que señale que está siendo violentado, yo soy una de las primeras defensoras de ellos. ¿Por qué? Y sobre todo nuestros pacientes que han sido estigmatizados durante muchos años, discriminados, estigmatizados y echados a un lado. ¿Por qué nosotros hablamos de la confidencialidad de la información y de los nombres? El paciente romperá su anonimato si quiere, pero una vez que diga que es un paciente con un trastorno mental o que se atiende con equipos de salud mental, todavía no hemos logrado romper ese estigma. Entonces, doctora, el paciente, permítame un momentito nada más, el paciente que me diga a mí o que le diga a cualquiera, aunque esté en crisis, que se siente que lo han vulnerado, es un paciente que hay que creerle hasta que se demuestre lo contrario. No porque tenga una crisis mental, vamos a decir que es mentira, o no darle crédito a lo que ellos están diciendo. doctora, es una realidad que en el INSAM los pacientes están todos mezclados unos con otros, que se ven situaciones sexuales por parte de los propios pacientes, caminando a veces desnudos. La situación es de terror ahí dentro, según las personas que nos han contactado también. Se vive ahí adentro una situación de terror de la parte de las personas que están ahí recluidas, que están buscando una atención ante su problema, puede ser un intento de suicidio, de depresión, de ansiedad. Esos pasillos del INSAM se convierten en unos pasillos del horror. Ok, eso es una versión que han dado, yo creo que es temerario, les voy a decir bien temerario, porque pareciera una película. Yo estuve leyendo que le ponían inyecciones en el cuello, que la gente anda desnuda, que no sé dónde estaban esas personas, quiénes fueron, porque realmente para hablar y repetir un tema, usted tiene que tener un poquito más de sentido común. Si las enfermeras se enteraran o deben haberse enterado, que dicen que ellas le ponen inyección en el cuello a los pacientes, no sé en qué lugar del mundo ocurre eso. ¿Pero qué llevaría a un paciente a decir algo como eso? A una persona que ha estado recluida en el Bueno, INSAM, yo ¿qué la tengo, llevaría mira, a decir algo así? O sea, sí, no le mire, encuentro explicación a una persona que bueno, ya padece de una condición mire, a inventar una historia como esta, no sé. lo que estamos aquí hablando es lo que dicen, y ya el Ministerio Público debe sumar esa investigación a una investigación que nosotros pusimos el día 26. ¿Hombres Es y decir, mujeres están juntos en los pabellones, doctora? no, 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 no. Los hombres tienen su sección y las mujeres tienen su sección. Hay Es que puertas, los nosotras baños. también hemos recibido, no nos estamos basando en la publicación de la prensa, nosotras Sí, también hemos pero recibido bueno, hay testimonios. baños, ahí dicen que hay baños comunales, queridas periodistas. Los baños comunales no tienen puerta, ¿verdad? Se bañan todo el mundo revuelto o Hombres y mujeres. No es cierto. La sección de mujeres tiene su baño y cada baño tiene su puerta. Cada servicio o inodoro tiene su puerta para la privacidad de esos actos que hace la mujer, que hace el hombre, de bañarse, ir a pulsar sus envoltorios. Tienen puerta y están separados. No se baña nadie junto. Eso es totalmente falso. Doctora, hablemos, me están llegando algunos comentarios de personas o pacientes, familiares de pacientes, Ajá, sobre todo en el CAI, que es como ajá. diríamos, como el centro de Puerta de emergencia entrada. del psiquiátrico, ¿no? La puerta de entrada al INSAM, que allí también se da una serie de situaciones muy complicadas. Hay pacientes que llegan por depresión, por un intento de Sí, suicidio, y sí. los mezclan con criminales, personas que vienen de alguna situación específica y están atadas a la cama, algunos están esposados, pero que realmente no hay Sí. ningún tipo de seguridad o se garantiza ningún tipo de seguridad a aquellos que no vienen por motivos policiales. Y Ajá, todo el mundo mire, está mezclado ahí, sobre todo sí, en ese mire, centro. yo quiero decirles que por ahí mismo tenemos que ir rompiendo los estigmas de los pacientes hacia los pacientes. Un paciente que tenga un trastorno mental y tenga VIH, lo tengo que poner en otro lugar. Un paciente que venga, que es migrante, que tenga un trastorno mental, tengo que ponerlo en otro lugar. Y lamentablemente, quiero decirle para muchos que están pensando esto, quien ve a los migrantes es el Instituto Nacional de Salud Mental.
quien ve a los pacientes con algún tipo de privados de libertad, tanto mujeres como hombres, es el Instituto Nacional de Salud Mental, porque ninguna otra instalación los ve. Quien ve a los pacientes que no son de difícil manejo es el Instituto Nacional de Salud Mental. Entonces, se procura guardar, y ahora más también con el tema de la pandemia, las distancias, pero siempre estamos recibiendo pacientes y nosotros no podemos discriminar. Yo quiero señalar también otro tema. En esto mismo, que se ha dicho que nosotros como institución discriminamos y tenemos actitudes anti las inclinaciones sexuales de las personas. Yo creo que eso es totalmente falso. Una persona puede decir algo y tienen que señalarlo. ¿Quién es? Tienen que señalar. Pero nuestra institución es una institución inclusiva. No importa, no importa qué condición económica tenga, porque aquí vienen de todas las condiciones económicas. Claro que quieren un cuarto aparte y nosotros no tenemos cuarto aparte. Vienen académicamente muy preparados y se hospitalizan aquí. Personas de diferentes profesiones, personas que no tienen casi recursos, personas abandonadas. Nosotros no le cerramos la puerta a nadie. Aquí no hay discriminación. Tenemos pacientes con preferencias sexuales, que ese es un tema de ellos y nosotros nos toca es darle la atención. Si hay una persona, personal nuestro, que ha hecho algún comentario, que nos señalen, porque eso tiene que corregirse. Me preocupa los testimonios, sobre todo de la psiquiatra, en torno a la psiquiatra Elvia de Orsi, que donde se menciona, usted lo tiene claro, el testimonio cuál es, ¿no? En el reportaje de la periodista Flor Misrachi. ¿Qué ha pasado con esa figura de la psiquiatra en mención y también de uno de los técnicos que se menciona, creo que es un señor de nombre Eduardo? Ese señor ya fue trasladado, esas personas que... ¿Cuál es el estatus de...? Yo prefiero no mencionar nombres porque, fíjense, ya nosotros aquí en esta institución tenemos psiquiatras, todos nuestros psiquiatras tienen actualización en su ramo académico. Todos los psiquiatras son tutores certificados por la Universidad de Panamá. Entonces, mencionar un nombre sin tener todo el proceso adecuado es un poquito delicado. Se los digo de verdad, no quiero mencionar nombres. Yo quiero nada más mencionarle que el caso que nosotros tuvimos conocimiento, que pusimos la denuncia el 26 de agosto, también se separó del cargo mientras dure la investigación. Eso es lo que puedo decir sin mencionar nombre porque yo tengo que seguir el debido proceso. Y ya la doctora Dorsi tomará las medidas, pero es totalmente, desde mi punto de vista, muy delicado que yo pueda emitir un criterio frente a algunos de los nombres que están ahí y decir que es cierto o no. Tendríamos que ver y que hagan sus descargos. Lo digo con toda honestidad porque es muy delicado. Son psiquiatras que no tienen 3 días de estar aquí, son psiquiatras de larga data, que tienen una trayectoria, que tienen una formación. Entonces, yo procuraría, lo que haya que investigar, lo que haya que aclarar, estamos abiertos a todo eso porque somos cero tolerantes al tema de los maltratos a nuestros pacientes. Gracias, doctora Herrera, gracias. Yo la verdad que es un tema que me afecta, me impacta profundamente escuchar esos testimonios de esos pacientes. Hace muchos años tuve la oportunidad de ir cuando todavía era el Instituto Psiquiátrico a hacer algunos reportajes y recuerdo con mucha emoción cuando se cambió y el concepto se prometió que iba a evolucionar de un hospital psiquiátrico a un instituto de salud mental con altos estándares de calidad. Y la verdad que me impacta, me tiene que impactar el escuchar estos testimonios y que, como usted bien dijo, a esos pacientes hay que creerles cuando presentan este tipo de testimonios. Yo creo que hay con eso. Y hay que reconocer también pues, el prestigio que siempre ha tenido la doctora Juana Herrera, y es importante siempre conocer la otra versión de esta historia que realmente ha acaparado los titulares en los últimos días y también pues, ha consternado a la sociedad. Doctora, gracias por haber estado acá. Pero si no tiene recursos y no tiene personal, tiene que salir a denunciarlo, porque al final la institución no ha quedado bien con este caso y su nombre también se empaña de alguna forma. Y usted nos explica las razones y lo entiendo, ¿no? Pero tiene que salir a denunciar. Yo quiero nada más que me den un minuto para decirles a ustedes, cuando nosotros recibimos la institución,
hicimos todos los señalamientos y yo soy del criterio que no, que todo lo que viene detrás está mal hecho. Nosotros hicimos un informe al despacho superior y comenzamos a buscar una serie de recursos. Incluso ahora estamos ya en el proceso, para informarles a ustedes, en el 2015 se aprobó un impuesto de cerveza que un porcentaje de eso se daba al INSAN. Desde el 2015, nosotros rescatamos ese impuesto en el 2019. Todo lo que se había dado de impuesto en ese tiempo, dijeron que ya no lo podíamos, pero que de ahí para acá, con eso, como nuestros pacientes del programa de rehabilitación de drogas tienen que tener una serie de exámenes, descartar que no haya un daño cerebral, nosotros procedimos a hacer una solicitud de compra de un tomógrafo, el rayo X portátil que no teníamos, los 2 busitos para llevar a los pacientes, que ahora no se puede hacer, pero se hacen las giras terapéuticas y la visita a los grupos de autoayuda, pero lo hemos ido comprando, medicamentos un poquito más especializados para ellos, porque hay pacientes que tienen 2 patologías, el consumo de sustancia y otra patología. Entonces hemos ido haciendo toda una serie de eventos que yo quiero decirles que lamento profundamente que todo esto se esté dando porque, como ustedes bien dijeron, queridas periodistas, la comunidad que no tiene recursos, ¿a dónde va a ir? Porque se ha hecho eco de esto. ¿Y dónde se les va a dar atención? ¿Dónde van a recibir ese apoyo? Es el único centro que hay. Y así que es lamentable. Gracias, doctora Herrera. Gracias por estar esta mañana con nosotros y el tiempo que nos ha dedicado. Y todo nuestro aprecio. Gracias por estar acá. Gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad.